Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conferencia de hoy. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo y bueno, es una meta que tenemos en común con toda la humanidad para crear la paz en el mundo, así que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Siempre damos algunas conferencias que tengan que ver con temas espirituales y hoy es un tema un poco peculiar que se llama OVNIs. ¿Qué son? ¿Qué quieren de nosotros? Una perspectiva espiritual. Así que vamos con el tema. Antes que nada quería realmente hablar de mi propia experiencia, porque no nada mejor que un testimonio de un propio avistamiento que yo he tenido por ahí en julio de 2019. Este sería el lugar de los hechos, que es mi pueblo en Guadalix de la Sierra. En aquel tiempo yo acostumbraba de hacer power walking, andar rápido por la mañana, a las 5:30 de la mañana, estaba andando y de repente vi como un reflejo a mi izquierda y miré hacia el cielo y vi algo como esto, pues una especie de formación de bolas de fuego, en formación de V, y iban también intercambiando entre ellos y alejándose, haciéndose más pequeño en el horizonte. Y seguí mi caminata y de repente, después de como medio minuto, pues de repente también vi otra vez otro reflejo a la izquierda y se repitió lo mismo. Pero esta vez se vio más grande, exactamente igual, bolas de fuego que intercambiaban posición entre ellos. Así que muy interesante. No he podido identificar qué eran realmente este fenómeno y por eso es lo que se llama un objeto volador no identificado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Definir terminología. Así que, en primer lugar, ¿qué significa OVNI? Pues significa objeto volador no identificado, que es traducido del inglés, que es donde se acuñó esta palabra UFO, Unidentified Flying Object. Sin embargo, actualmente se va cambiando el concepto o la terminología y en vez de llamarlos OVNIs se llaman UAPs en inglés, que significa Unidentified Aerial Phenomenon, que en español sería FANI, que sería fenómeno aéreo no identificado, pero también al final la A se ha cambiado por anómalas, fenómenos anómalas no identificados. Y vamos a ponerse un poco al día. El año pasado, el 16 de julio de 2023, hubo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre los OVNIs, en el que aparecieron 3 expilotos de la Armada, un exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas y un comandante retirado de la Marina, que iban a testificar acerca del tema de los OVNIs. Y el propósito de esta ponencia, esta audiencia, era que ellos testificaron bajo juramento sobre sus experiencias con objetos voladores no identificados. El propósito de la audiencia era exigir al Pentágono que difundiera la información clasificada de la que disponían para levantar la tapadera e informar al público en general acerca de la verdad de los OVNIs. ¿Lo han conseguido? Bueno, ahora vamos a ver. La investigación de la NASA, también la NASA el 14 de septiembre de 2023 anunció que iba a hacer pues una investigación por su parte y la NASA ha anunciado que haría un departamento especial, un equipo de 16 científicos independientes de varios campos para estudiar los fenómenos aéreos no identificados. El interés
de la NASA es meramente científica. Esas son las conclusiones a las que llegó la investigación. La NASA insiste en que no hay evidencias de que los ovnis tengan origen extraterrestre. El estudio de los FANIS requiere de nuevas técnicas científicas, mejor tecnología, satélites avanzados, así como un cambio en la forma de percibir dichos objetos. Por lo tanto, esto explica el cambio a usar los siglas de UAP en vez de OVNI. La NASA puede contribuir a un enfoque sólido y sistemático en el estudio de los FANIS, fomentando su misión de promover el conocimiento científico, la experiencia técnica y la exploración. De acuerdo con las prioridades presupuestarias, la NASA debería aprovechar sus capacidades y experiencias fundamentales para determinar si debe asumir un papel principal o de apoyo en la implementación de una recomendación dada. El papel de la NASA también debe situarse dentro del contexto del enfoque integral de gobierno para comprender los FANIS. Así que lo que nos está diciendo aquí básicamente que es que depende de los presupuestos y las prioridades que la NASA le va a dar. Y claro, uno puede imaginarse o preguntarse, bueno, ¿y qué prioridad va a dar la NASA a estos fenómenos? Y además dice que se tiene que ajustar también al contexto o el enfoque que le está dando el gobierno, porque la NASA depende del gobierno. Así que, ¿cuál sería el enfoque del gobierno? Vamos entonces a la investigación del Pentágono y la inteligencia de los Estados Unidos. Ellos dicen, hay un aumento en el número de avistamientos desde el inicio de los años 2000. ¿Reconocen esto? El Pentágono no ha detectado nada que pueda sugerir un origen no terrestre de estos fenómenos, pero tampoco excluye esta posibilidad. Se queda básicamente en tierra de nadie. No hacemos presunciones sobre lo que es o lo que no es. Algunos fenómenos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que crean confusión en los sistemas de radar. Otros pueden ser el resultado de ensayos de equipos o tecnologías militares efectuadas por otras potencias como China o Rusia. El ejército de Estados Unidos y la inteligencia están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos son una posible amenaza para la seguridad nacional. Y aquí está el enfoque principal. Es decir, si ellos admiten, si la FBI o la inteligencia americana y el Pentágono admiten que podían ser aviones o ensayos de equipos o tecnologías militares que otras potencias, China o Rusia, efectúan, uno se puede preguntar, bueno, y entonces, ¿no será que la propia Estados Unidos, la primera potencia del mundo, no esté también investigando secretamente con aviones, nuevos drones, con nueva tecnología? Lo más seguro es que sí, y por eso pueden afirmar de que sospechan de que se debe muchos de los avistamientos de los ovnis a ensayos con tecnologías militares de otras potencias. Y todos hemos escuchado hablar del Área 51 en Nevada, y efectivamente ahí arriba vemos 3 puntitos negros. Esto es de Google Maps, está totalmente abierto, no lo ocultan, y podemos ver estos tipos de aviones que están experimentando con ellos en el Área 51, y graciosamente hay un aviso diciendo que esto es una instalación militar, que ningún personal no autorizado no puede entrar, e incluso nos avisa acerca de quién tiene la autoridad, que lo dice, y también del castigo, que sería con unos de hasta de 1 año de encarcelamiento y $5,000
dólares de multa si te pillan entrando en esta área. Y obviamente ha habido ya muchas, aunque ellos no lo publican, no lo hacen público, pues se sabe que están investigando con diferentes tipos de aviones. Este tipo de avión, por ejemplo, triangular, se ha visto mucho en la área, hay muchos testigos que de repente, de día y de noche, han sacado fotos y vídeos como este, que sería el avión espía secreto antigravedad, que le llaman el TR-35 Black Manta, con la cual está investigando la inteligencia norteamericana. Y esto, claro, está clasificado, pero bueno, ya digo que mucha gente está sacando vídeos y fotos, y hay otros proyectos como ese tipo de aviones o drones que no están tripulados y que se manejan desde un centro de control a través de ordenadores a distancia. Esto es al orden del día, es ese bombardero B-121 Raider, y sinceramente, si uno no está acostumbrado a ver este tipo de aviones y de repente un día, si es que miramos al cielo, porque mucha gente hoy en día estamos mirando a la tierra o al móvil simplemente, si vamos realmente miramos al cielo y vemos este tipo de vehículos surcando al cielo, pues seguramente para nosotros serán ovnis, porque no sabremos identificar que son realmente pues, aviones o drones que el ejército del aire está experimentando, que sean prototipos con los que están experimentando nuestros ejércitos del aire. Ahora vamos a ver el concepto de extraterrestre, de dónde viene realmente, dónde surge este concepto. Bueno, es la creencia popular de que no estamos solos en el universo, y probablemente el universo esté repleto de civilizaciones más avanzadas que nos han visitado en el pasado y nos visitan ahora. Esto viene de la película Contact. Ellie es la astrofísica que tiene contacto a través del radiotelescopio con señales que cree que son de extraterrestres, y explica pues a su amigo Palmer, que era un religioso, y le dice: verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas, uno de cada millón no hubiera vida, y si solo en una por millón de estas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Y Palmer, el amigo religioso, le contesta: si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Entonces la idea de extraterrestres viene de la idea de pensar, saber que el universo es inmensamente grande, con muchísimas galaxias, estrellas y también exoplanetas o sistemas planetarios. Por tanto, habiendo tantos, pues se piensa que es muy probable de que pues, seguramente habrá otras vidas inteligentes, incluso más avanzados que nosotros. Pero también hay que tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación. Este, por ejemplo, es un libro que fue escrito ya en el 1891, La Guerra de los Mundos, que ya nos hablaba de la invasión marciana, de los extraterrestres viniendo a invadir los hombrecitos verdes. Ya es una idea del 1891. Y es muy curioso porque en el año 1938, el 30 de octubre, Orson Welles, pues en aquel tiempo que aún no había televisión, lo que se hacía era leer telenovelas en la radio, de manera muy animado, para que la gente pudiera realmente disfrutar de esas telenovelas. Y ese domingo él eligió el tema de este libro, que en realidad ocurre en Londres, pero él, siendo de Nueva York, lo traslada pues a Estados Unidos, y ya en el principio del programa él había avisado que esto era una telenovela.
sin embargo, mucha gente había encendido la radio cuando ya había empezado el programa. Y entonces él estaba dando como las noticias, como si fuera telenoticias o bueno, radio noticias, diciendo que ahora mismo pues, los marcianos están atacando Nueva York y mucha gente está saliendo a las calles. Entonces mucha gente efectivamente pues, salió a la calle pensando en que estaban atacando los marcianos en Nueva York, para que veamos pues, realmente cuánto influye realmente los medios de comunicación en la opinión pública. Y aparte de eso, por supuesto, tenemos también el tema de cine y televisión, uno de los géneros más atractivos que ha habido ya desde el siglo pasado, tanto en el cine como en series de televisión, ha sido la ciencia ficción. Y por supuesto ha habido un montón de películas como Contact, E.T., Star Wars, la trilogía, Alien, La Guerra de los Mundos, Abyss, Día de la Independencia, o también otros series de televisión, Doctor Who, Buck Rogers, V, Stargate, y entre otros muchos. Por supuesto, lo que con esto podemos entender que la influencia de siempre escucharlo, verlo en las noticias, en la tele, en el cine, pues la mayoría de la gente pues, ha de alguna manera llegado a aceptar la idea de que muy posiblemente exista vida extraterrestre en otros planetas que posiblemente estén más avanzados que nosotros. Ahora vamos a ir al fenómeno OVNI en sí. El fenómeno moderno de OVNIs empezó poco después de la Segunda Guerra Mundial con algunos avistamientos que hubo en Estados Unidos, y esto pues sería una investigación hecha por el doctor Allen Hynek, que estuvo más de 20 años trabajando con el FBI y escribió un libro sobre la experiencia OVNIs, una investigación científica, y él identificó 3 tipos de encuentros con los OVNIs en este libro que se han hecho muy famosos. El encuentro del tipo primero, si ver un ovni volando en el cielo, lo que yo he visto, simplemente lo ves en el cielo, lo avistas en el cielo. El encuentro del segundo tipo es ver un ovni aterrizado en el suelo o sumergirse o salir del mar. Muchas veces pues, se relaciona también con algún tipo de pérdida de contacto del automóvil, que no funciona el motor, que se apaga el motor, cosas de estas. Y luego el encuentro en el tercer tipo serían encuentros, tener contactos o interactuar con los supuestos tripulantes de los OVNIs, que esto incluye incluso los secuestros o las abducciones que algunos de los testigos han informado de que incluso han entrado han sido invitados a entrar en la nave espacial. Incluso algunos de ellos pues, les habrían llevado hacia su planeta y vuelven con unas experiencias extraordinarias. Es interesante que en el año 1947 existe este documento descalificado del FBI sobre los OVNIs, y ahora ya poco a poco vamos entrando más en la perspectiva espiritual, porque este era realmente el título de nuestra conferencia, tratar el tema de los OVNIs desde una perspectiva espiritual. Y aquí ya es interesante que al contrario de lo que están haciendo ahora, que están queriendo deshacerse de todo tipo de misterio alrededor del fenómeno OVNI, lo llaman UPA, para que suene a algo más científico, algo más natural. Pero en aquel tiempo, en el año 1947, se hablaba
en uno de los informes sobre seres de otras dimensiones están visitándonos y no provienen de ningún planeta. Hay ahí varios puntos, pero los puntos interesantes son los que ahora se van a iluminar en otros colores, que no son personas terrenales desencarnadas, provienen de su propio mundo, es decir, no serían espíritus, no provienen de otro planeta en el estricto sentido de la palabra, sino de un mundo que se solapa al nuestro y que no podemos percibir, por lo menos no con los sentidos físicos. Y tanto los cuerpos de estos seres como sus naves se materializan al entrar dentro de la frecuencia vibratoria de nuestra densa materia. Así que estamos hablando de un fenómeno de que no es, realmente dice claramente que no sería de otro planeta, sino de otras dimensiones, parece ser, no materiales. Entonces, realmente, ¿quiénes son? Son realmente seres de otra dimensión, que vamos a ir a otro tipo de investigadores, como Jacques Vallée, que es un astrónomo francés que ha escrito varios libros sobre este tema, y él tiene esta convicción que dice en uno de sus libros. La teoría que sugiere va más allá de la noción de que los ovnis son simplemente vehículos tecnológicos producidos por razas avanzadas en otro planeta. En cambio, creo que el fenómeno ovni representa evidencia de otras dimensiones más allá del tiempo y el espacio. Es posible que los ovnis no vengan del espacio ordinario, sino de un multiverso que está a nuestro alrededor y cuya inquietante realidad nos hemos negado obstinadamente a considerar a pesar de la evidencia disponible durante siglos. Tal teoría es necesaria para explicar tanto los casos modernos como las crónicas de Mangonia, las abducciones y el componente psíquico. Creo que hay un sistema a nuestro alrededor que trasciende el tiempo y el espacio. Otros investigadores han llegado a la misma conclusión. Esos son varios libros de que él ha escrito sobre estos temas. Y bueno, pues otros investigadores, como por ejemplo, esto es una página web que está en inglés, pero que se puede traducir al español, una realidad mayor, está compuesto de diferentes personajes, astronautas, físicos y otras personas que ellos piensan o proponen que varios fenómenos paranormales a los que nos referimos como las modalidades de contacto interacciones con inteligencias no humanas a través de la ECM, encuentros cercanos a la muerte, ovnis, EFCs, que son experiencias fuera del cuerpo, que es lo mismo que viajes astrales, espíritus, fantasmas, telepatía, visión remota y otras formas podrían representar un único fenómeno unificado vinculado a la conciencia. En consecuencia, si la conciencia es fundamental, todas modalidades de contacto deben estudiarse y entenderse basado en la conciencia. Así, ¿qué es la conexión con el mundo espiritual? En uno de los informes dentro de esta página web han investigado o han hecho algún tipo de estudio acerca de individuos que han reportado diversas formas de encuentros cercanos con inteligencias no humanas. Un hallazgo significativo en esta investigación es que muchos de los que han experimentado encuentros cercanos de la tercera fase informan un aumento en la espiritualidad después de esos encuentros. Además, a menudo perciben a las inteligencias no humanas con las que interactúan como conectadas al mundo espiritual. Así que ya vamos entrando realmente en el tema de que muy posiblemente los ovnis, los seres
tripulantes de estas naves podrían bien ser seres de otro universo, que es el mundo espiritual, otra dimensión, el mundo espiritual. Y aquí hay algunas de las comunicaciones positivas recibidas de estas inteligencias no humanas, de las personas que tienen supuestamente contacto telepático con estas entidades no humanas. Y dirían, por ejemplo, debéis uniros en amor y trabajar en conjunto. Las esferas elevadas os asistirán. Debéis elevar vuestro nivel de conciencia y lograr más cosas. Estamos aquí para guiaros en el desarrollo de vuestra especie y del mundo. Vosotros, los humanos, debéis haceros responsables de vuestras acciones y amarnos unos a otros. Los humanos os extinguiréis si no cambiáis vuestros andares destructivos y no dejáis de contaminar. El tiempo y la muerte no existen. Todos y todo está conectado. Por eso los ETs estamos aquí. Sois hijos del Creador con competencia y responsabilidad. Necesitáis ser guiados. Ahora ya vamos más concretamente en la relación con nuestra Federación de Familias. Y en el año 1965 nuestro fundador Sam Myung-moon hizo una gira mundial en la cual él de alguna manera conectaba diferentes tierras de países que él visitaba con Corea, y cuando llegó a Estados Unidos, en California, había un grupo de espiritualistas, de personas que tenían contacto con el mundo espiritual, que les concedió una entrevista, y entre las muchas preguntas que le hicieron, algunos le preguntaron acerca de su opinión acerca de lo que en aquel tiempo se llamaba platillos volantes, o si él pensaba si había vida en otros planetas. Y le preguntan, ¿qué se sabe respecto a otros planetas? ¿Están habitados? Y su respuesta fue sí, espíritus o ángeles viven allí. Y le preguntan también, ¿qué región es esta? ¿Es una área más elevada que la nuestra? Y él responde, los espíritus de una determinada etapa o grado se agrupan y viven ahí. Los espíritus de algunos astros pueden ser más elevados que las de otras áreas. Parecen flotar por todas partes, pero todos están vinculados a un centro, Dios. Ahora ya directamente le pregunto, ¿son reales los platillos volantes? Son reales, pero no materiales. Se trata de una manifestación espiritual. Los seres que los ocupan son entes espirituales, no físicos. ¿Cuál es su opinión acerca de los platillos volantes y sus tripulantes? Aparecen con una señal de los últimos días. Son seres espirituales que desean ayudarnos a proteger el medio ambiente y preservar el planeta, pero les cuesta relacionarse con nosotros porque no entienden bien las emociones humanas. Así que vamos a intentar entender un poco mejor qué es el mundo espiritual. Tenemos que entender que la realidad consiste del mundo físico y también el mundo espiritual. En el mundo físico estamos nosotros y animales, vegetales y minerales. Es un universo basado en la materia, tiene 3 dimensiones dentro de tiempo y espacio. Pero hay otro aspecto, otra dimensión, digamos, que es lo que llamamos el mundo espiritual, el más allá, en el que es un universo inmaterial, no está hecho de la misma materia, donde hay otras dimensiones que no es las que tenemos aquí y que por tanto trascienden el tiempo y el espacio. Y nosotros, que tenemos también un yo espiritual, que es muy parecido al yo físico, igual que nos relacionamos con los animales, vegetales y minerales a través de los 5 sentidos físicos, tenemos también 5 sentidos espirituales
con las que nos relacionamos pues con los seres espirituales, que son principalmente espíritus desencarnados, o sea, espíritus de personas que han vivido la tierra y luego han muerto, y después de morir sus espíritus han entrado y viven ahora ya eternamente en el mundo espiritual. Pero hay otro tipo de seres que son solamente espirituales y que no se encarnan en un cuerpo físico, y estos serían los ángeles. Y nosotros nos podemos relacionar, ver, escuchar también a los ángeles. Podemos decir que el mundo espiritual es un mundo multidimensional. Como también dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces está la tierra y luego primero hay el plano transicional, ese es el primer nivel. Se puede decir que ese es cuando después de morir entramos en el mundo espiritual, es el plano donde los recién llegados, los espíritus, llegan ahí y tienen un periodo de tiempo de adaptarse a su nuevo hogar. Suelen aparecer ángeles o personas que ellos han conocido en la tierra, que ya están ahí en el mundo espiritual, sus parientes, sus amigos, que les ayudan a entender que ya han muerto y que están en otro plano, que están en el plano del mundo espiritual. Y luego hay 3 niveles del infierno en el mundo espiritual, y también hay 3 niveles del cielo en el mundo espiritual. Estos diferentes niveles pues, existen debido al grado de espiritualidad que el hombre ha desarrollado en la tierra. Y en todos estos niveles están habitados por ángeles. Ángeles hay en todos los niveles del mundo espiritual. Ahora bien, pues como parece ser que lo que está dando a entender el Padre Moon es que estos seres tripulantes de los ovnis parece ser que no son del mundo físico, sino del mundo espiritual. Y parece que se refiere más bien a los ángeles, porque él dijo que ellos tenían dificultad para entendernos, a los seres humanos, porque no tenían las mismas emociones que nosotros. Así que es importante entender quiénes son los ángeles. Ellos fueron creados antes que el ser humano, antes incluso que el universo físico. En realidad, el mundo espiritual, el multiverso, esa parte del multiverso, en realidad ya existe antes que el universo físico. Así que ellos ya existen, preceden nuestra existencia e incluso la del universo. Son seres espirituales que no se encarnan. Ellos no se encarnan, no tienen un cuerpo físico en el que pueden encarnarse como nosotros sí. Sin embargo, parece ser que tienen la facultad, la posibilidad de materializar sus cuerpos espirituales temporalmente. Hay, por ejemplo, en la Biblia se puede ver como Abraham es visitado por 3 ángeles que comen con él, y comen pescado, comen lo que él no se dio cuenta que realmente eran ángeles, para él eran hombres. Jacob lucha con un ángel en el vado de Yabok, y este ángel le disloca la cadera. Eso obviamente tiene que haber sido físicamente, por lo que seguramente podía materializar al menos parte de su cuerpo espiritual para tener contacto físico. Son seres espirituales individuales, y esa es la parte en la cual tenemos que entender que ellos son individuos, no tienen familias, no tienen padres, no tienen hermanos, no tienen familia, no tienen tíos, sobrinos. Entonces, por eso decía el Padre Moon que carecen de muchas de las emociones humanas que el ser humano sí dice tenemos.
porque nosotros sí vivimos en sociedad y tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos, hay relaciones más profundas. Y por eso para los ángeles les cuesta mucho entender al ser humano. Y también hay que entender que son seres que tienen su propia libre voluntad y responsabilidad. Los seres espirituales tenemos libertad y responsabilidad. Podemos tomar nuestras propias decisiones. ¿Y qué hacen qué función tienen los ángeles? Tienen misiones en equipo. Hay, por ejemplo, ángeles guías que se especializan en inspirar verdad y sabiduría. Hay ángeles protectores que nos guían y protegen contra el mal y peligros. Hay ángeles de paz que visitan áreas de conflicto para poner fin a las guerras. Claro, y luego depende de nosotros si escuchamos o no los mensajes, o vamos a nuestra bola, que os parece lo que está ocurriendo, ¿no? Ángeles de misericordia ayudan a los que sufren dolor o pobreza. Ángeles de gloria adoran a Dios y llevan pensamientos buenos al cielo. Nuestras oraciones y buenos pensamientos son llevados al cielo. Ángeles preservadores nos inspiran a conservar y proteger la naturaleza. Ángeles de amor nos inspiran a amar desinteresadamente. Y ángeles sanadores velan por nuestra salud física y espiritual. Y ahora vamos a ver, si recordamos, antes hemos hablado de los mensajes telepáticos que estas inteligencias no humanas dan a sus contactos en la Tierra, y vamos a ver que hay una increíble similitud entre ese tipo de mensajes y la misión de los ángeles. Ángeles guía, gloria, debéis elevar el nivel de conciencia y lograr más cosas. Ángeles de amor y protectores, estamos aquí para guiaros en el desarrollo de esta especie y del mundo. Ángeles de paz, vosotros, la raza humana, debéis haceros responsables de estas acciones y amaros unos a otros. Ángeles preservadores, los humanos seréis extinguidos si no cambiáis vuestras ataduras destructivas y no dejáis de contaminar. Ángeles de misericordia, ángeles sanadores, el tiempo y la muerte no existen, todo está conectado. Así que podemos ver que realmente hay esa conexión y similitud de la misión de los ángeles y el tipo de mensajes recibidos de las inteligencias no humanas. También dijo el Padre Moon que era una señal de los últimos días, el hecho de que viéramos los ovnis. Ahora vamos a ver acerca de algunas partes ya más literales del principio divino, que es la enseñanza básica de Rendo Samyumun y que impartimos aquí, donde nos habla de la providencia, la restauración y la comunicación con el mundo espiritual. La construcción de la historia humana nos dice así: gracias al mérito de la era en la providencia, la espiritualidad de las personas caídas han sido gradualmente restauradas. En los últimos días muchas personas adquirirán la capacidad de comunicarse con Dios y el mundo espiritual, como se profetizó la Biblia. En los últimos días derramé mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:11. Al constar un aumento de fenómenos espirituales a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que la era actual son los últimos días. Estamos entrando en una era en la que podemos alcanzar la perfección individual y restaurar la primera bendición de Dios. Lo que nos está diciendo esto es que, igual que al principio, nuestros primeros padres se podían comunicar libremente con el mundo espiritual, con el mundo angélico, también en los últimos días, al acercarnos al momento antes de la caída, podremos tener ese nivel que ellos tenían y se va a ver todo tipo de manifestaciones espirituales, como han dicho los otros investigadores, fenómenos paranormales, ver fantasmas, ver espíritus y también el contacto con inteligencias no humanas
o los ovnis. Y aquí hay otro pasaje que yo encuentro muy interesante dentro del principio divino, que aparece en el capítulo 5 de la segunda parte, el periodo de preparación para la segunda venida de Cristo, que nos habla de los ángeles en relación con el desarrollo de la ciencia y de la religión. Dios primero obró para restaurar el entorno social externo por medio de la ciencia y luego obró para restaurar nuestra espiritualidad por medio de la religión. En el orden de la creación, los ángeles, que son más externos, fueron creados primero, y el ser humano, que es más interno, fue creado después. En la providencia de la restauración, Dios ha estado obrando para restaurar primero el mundo material externo, centrado en el cuerpo físico humano, por medio de la colaboración activa del mundo angélico, que es externo, y después el mundo espiritual interno, centrado en el espíritu humano. Esto es muy interesante observarlo, porque se ha dicho de siempre también, o se están descubriendo muchas ruinas de supuestas civilizaciones antiguas que ha habido en el pasado y que han desaparecido, pero se han encontrado estas ruinas con construcciones muy avanzadas para el tiempo, tan primitivo, entre comillas, pero aquí y siempre se ha aludido a que esto podría ser debido a algún tipo de colaboración de ¿qué? De alienígenas, de extraterrestres. Y aquí, de alguna manera, parece que el principio divino pues, está realmente apoyando la idea de que efectivamente los ángeles han estado trabajando a través de la ciencia para desarrollar las civilizaciones sociales del ser humano y también a través de la religión. Así que realmente esto es algo que muy revelador para mi entender. Así que sería largo de explicar, pero en nuestra concepción del origen del mal tiene mucho que ver con el mundo angélico, con la influencia de ángeles que han provocado la caída de la humanidad, la separación del hombre con Dios y el origen del mal, de este mundo de caos, de conflicto, de egoísmo. Y entonces es muy natural que si los ángeles, por el fallo de los ángeles, estamos metidos en este embrollo, en este mundo de conflicto, este mundo de injusticia y de caos, pues que los ángeles buenos, que se han mantenido al lado de Dios, apoyando a Dios, hayan trabajado con el ser humano y por supuesto también los ángeles caídos. Siempre depende de nosotros qué tipo de condiciones ponemos. Están trabajando pues, para poder restaurar ese fallo de los ángeles y entonces han estado colaborando en el desarrollo tanto externo de la ciencia, de la civilización, como interno a través de las religiones. Entonces podemos decir que de alguna manera los ángeles caídos pues serían ese tipo de seres que a veces se han visto de estos ETs, aliens no tan agradables, los grises, los verdes, los reptilianos, que les caracteriza como son, suelen ser muy egocéntricos, arrogantes, mentirosos, abusivos, que nos tratan de confundir y tratan de dominarnos. Esas son las características de estos seres no humanos con la cual a veces entramos en contacto. Pero luego están los ángeles buenos, y estos pues es todo lo contrario. Son altruistas, son humildes, son honestos, son benévolos, son fieles, nos apoyan y intentan ayudarnos, intentan que crezcamos, que avancemos, que progresemos en todos los sentidos, física y espiritualmente. ¿Y de qué depende entonces con qué tipo de seres vamos a entrar en contacto? Pues depende de las condiciones que ponemos. Si nosotros somos egocéntricos, arrogantes, mentirosos, si abusamos, si confundimos,
y queremos dominar a los demás, ¿qué tipo de ángeles vamos a atraer? Obviamente los ángeles caídos. Sin embargo, si ponemos buenas condiciones, si somos altruistas, humildes, honestos, benévolos, fieles, si queremos apoyar y ayudar a los demás, servir a los demás, amarnos unos a otros, entonces vamos a atraer a los ángeles buenos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta conferencia? Efectivamente, no estamos solos en el universo, no somos los únicos seres inteligentes, pero muchos avistamientos de ovnis o fanis son prototipos de nuevos aviones y drones no tripulados con las que los militares experimentan sin informar al público. Por lo tanto, si vemos uno de esos aviones o drones, nos vamos a pensar que son ovnis. La idea de vida extraterrestre inteligente o alienígenas es parte de la cultura popular por medio de libros, películas y series de televisión. Muchos investigadores del fenómeno ovni coinciden en que tienen una conexión con el mundo espiritual. Al parecer, no se trata de espíritus humanos, sino de ángeles. En los últimos días, que es ahora, ocurrirán muchos fenómenos espirituales para concienciar a la humanidad y hacer un cambio definitivo hacia la bondad y realizar un mundo de paz y amor eternos, el ideal original de Dios, de la creación. Entonces, realmente estos fenómenos es algo que, bueno, a mí personalmente me ha apasionado desde que era joven. Yo ya leía libros sobre los UFOs y me interesaba este tema, también el mundo espiritual, y veo bastante lógico la conexión, en vez de pensar que son pues seres de otro planeta en el mundo físico, que hasta el día de hoy, científicamente hablando, pues no hay ninguna señal real de que pueda haber vida inteligente en otros planetas. Hay muchos estudios que realmente apuntan a que la vida no es tan fácil, que se tienen que dar tienen que coincidir muchos factores para que surja la vida tal como la conocemos aquí en la Tierra, y especialmente la inteligencia y la conciencia humana, ¿no? Pero la idea de que sean ángeles y seres espirituales de otra dimensión, pues coincide con los últimos descubrimientos del mundo cuántico, de los multiversos, pero científicamente hablando, como no se conoce el mundo espiritual, se desconoce mucho todavía, ignoramos mucho de esa realidad, pues se quiere de alguna manera explicar con otros términos, como la cuántica, pero en realidad estamos hablando de dimensiones espirituales, fenómenos que están ocurriendo en este tiempo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que sea de vuestro interés y que podamos vernos en otros vídeos. Muchas gracias.